Creo que el Señor ha puesto en mi corazón para hablar en estos momentos es acerca de algo que todos necesitamos, que todos apreciamos y que es la paz. La paz. Estuve buscando en el diccionario el significado, aunque uno se imagina lo que significa, pero estuve buscando en el diccionario el significado de la palabra paz. Dice tranquilidad de espíritu, buenas relaciones entre personas y reconciliación. Paz significa tranquilidad de espíritu, es algo que todos necesitamos, especialmente en este tiempo. También buena relación entre las personas y habla también de la reconciliación. Y como dije, lo que creo que el Señor ha puesto en mi corazón para hablar en estos momentos, una de las recomendaciones que me hizo mi hija es que sea breve. Y en realidad prefiero que queden con deseo de seguir escuchando y no cansarles, no aburrirles. Siempre me acuerdo de una frase que dice, lo bueno, si breve, 2 veces bueno. Así que espero que sea así y que todo lo que diga y haga en estos momentos sea para la gloria de Dios. Quiero leer la palabra de Dios en Romanos, el capítulo 5 y el versículo 1. Los que tienen sus Biblias, si quieren, pueden buscar Romanos, el capítulo 5 y el versículo 1. Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y después los versículos 10 al 11, mejor dicho, voy a leer desde el versículo 8. Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Y quisiera en esta noche que pensemos un momento en estas palabras. Paz con Dios. La paz con Dios se obtiene por medio de nuestro Señor Jesucristo. Antes de aceptar a Cristo como nuestro único Salvador, estábamos enemistados con Dios, no teníamos comunión con Dios, pero por la muerte del Señor Jesucristo en la cruz, como he leído en ese pasaje que dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Por medio de Cristo, de su muerte en la cruz, de su cuerpo y de su sangre que han sido derramados por nosotros, por nuestros pecados, nosotros podemos gozar de paz con Dios, podemos estar reconciliados con Dios, podemos hablar con Dios, podemos tener amistad con Dios, y la paz con Dios es algo que se obtiene una vez para siempre. Y si hay algún oyente, alguna persona que todavía no está en paz con Dios, debería buscar esa paz con Dios, y como dice la palabra de Dios, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Al estar en paz con Dios, podemos tener comunión con Él, una comunión de hijo a padre. En la palabra de Dios dice también, hablando del Señor Jesucristo, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Por la fe en el Señor Jesucristo, nosotros somos hijos de Dios. Y hablando de la paz en relación con Dios, quisiera también hablar un momento acerca de la paz de Dios.
Esto es otro tema, podríamos decir, otro aspecto de la paz en relación con Dios. Como dije antes, la paz con Dios se obtiene por medio del sacrificio en la cruz y es una vez para siempre. Pero podríamos decir que la paz de Dios es algo condicional. Si nosotros como hijos de Dios andamos en obediencia a su palabra y hacemos lo que la palabra de Dios dice, podemos gozar de la paz de Dios en nuestros corazones. Y en relación con esto, quisiera leer unos versículos en Colosenses, el capítulo 3, el versículo 15. Colosenses, el capítulo 3 y el versículo 15, habla de esta paz, que es otro aspecto de la paz en relación con Dios. Hemos visto la paz con Dios que se obtiene por el sacrificio de Cristo en la cruz y es una vez para siempre. Y estos versículos que voy a leer hablan de la paz de Dios. En Colosenses 3:15 dice: y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Aquí habla de la paz de Dios. Y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un cuerpo, y sed agradecidos. También en Filipenses, el capítulo 4 y el versículo 7, Filipenses 4:7, dice: la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. En este versículo también habla de la paz de Dios. Y en 2 Tesalonicenses 3:16, quiero leer que es la nueva versión internacional. Me gusta cómo se expresa en esta versión. 2 Tesalonicenses 3:16 dice: que el Señor de paz les conceda su paz siempre y en todas las circunstancias. El Señor sea con todos ustedes. Dice que el Señor de paz les conceda su paz siempre y en todas las circunstancias. Qué hermoso, ¿verdad? Gozar siempre y en todas circunstancias. En realidad, Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Y esta paz de Dios en nuestros corazones, nosotros podemos gozar cuando echamos sobre el Señor nuestras cargas, nuestras ansiedades, nuestras preocupaciones, nuestros miedos, incluso el pánico que llegar a sentir. Todo esto nosotros podemos echar sobre el Señor y gozar así de su paz. Estaba pensando que el Señor Jesucristo también ha dicho: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. Y busqué en el diccionario esta palabra turbación. Dice confusión, desorden, descontento, desconcierto, perdón. Confusión, desorden, desconcierto significa turbación. Y el Señor Jesucristo dijo: no se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. Turbar significa enturbiar, interrumpir la quietud. Eso puede suceder en nuestras vidas. Nos turbamos, nos afligimos y nos sentimos ansiosos. Y en la palabra de Dios hay un versículo que dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. También otro versículo dice: echa sobre el Señor tu carga. Estaba pensando, ¿qué es una carga? Una carga es algo pesado que uno lleva, ¿verdad? Pero cuando uno echa sobre el Señor, puede descansar, puede sentirse aliviado. También en la palabra de Dios dice
despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Podemos despojarnos, podemos echar sobre el Señor nuestras cargas y así sentirnos aliviados y gozar de la paz de Dios en nuestros corazones. Y para finalizar, quiero leer unos versículos en el Salmo 34 que quiero que presten atención. El Salmo 34, el versículo 4 primeramente, el Salmo 34 y el versículo 4 dice: busqué al Señor y Él me oyó y me libró de todos mis temores. El versículo 6 dice: este pobre clamó y le oyó el Señor y lo libró de todas sus angustias. Y le libró de todas sus angustias. El 17 dice: claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Y el versículo 19 dice: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará el Señor. Me llama la atención en estos versículos, no sé si ustedes notaron, dice: busqué al Señor y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Dice: este pobre clamó y le oyó el Señor de todas sus angustias. Y claman los justos y el Señor oye y los libra de todas sus angustias. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará el Señor. Vemos que el Señor puede librarnos de esas cargas, de esos pesos que nosotros podemos llevar en nuestras vidas por no echar sobre el Señor, por no hacerle conocer nuestras preocupaciones, nuestras ansiedades, dejar delante de Él nuestras cargas. Que el Señor bendiga su palabra y que estas palabras puedan ser de bendición. Hermana Amelia.